Bienvenidos a un nuevo capítulo de Amiga Yo También. Y con ustedes, Ana Prada. Ana Prada. Recuerden que estoy realizando un ciclo de entrevistas de mujeres inspiradoras y obviamente Ana es una mujer muy inspiradora para mí. Es fundadora de Tres Colibrís y autora del libro Andares. O sea, ya con eso estamos, pero en el cielo. Ay, Porque gracias. hacer autora de un libro. Bueno, sociólogo de profesión, ¿cierto? Sí. Si no me equivoco, y una apasionada del campo. Ujú. Sí. Bueno, esto te llevó a recorrer muchos lugares, Latinoamérica. Cuéntame un poquito de eso. ¿En qué momento te viniste a Australia? Sí. Como este tremendo cambio. Bueno, creo que mi amor por el campo está muy relacionado con la sociología rural y también porque yo soy agrodescendiente, le decimos en Colombia, o sea, tengo descendencia de campesinos del campo. Mis abuelos nacieron en una región de Colombia que se llama Boyacá. Y creo que a mí me inspiraban mucho las historias de mi abuelo. Yo siento que los latinos somos muy buenos para contar historias. Y yo me acuerdo que mi abuelito me contaba historias de la violencia en Colombia. Estaban los liberales y los conservadores. Mi abuelito era liberal, entonces ellos le decían chulavis a los conservadores. Chulavis. Chulavis, ajá. Y yo me acuerdo que eso fue justo cuando estaba comenzando el conflicto armado colombiano. Mi abuelito tuvo que esconderse por un buen tiempo para que no lo mataran, por ser liberal. Y mi abuelito se movió mucho por Colombia. Y yo creo que inconscientemente yo seguí sus pasos. O sea, como también un poquito en un tema identitario de arraigo. Y en el 2011 yo hacía mucho voluntariado en la universidad y en un voluntariado que hice en una zona esmeraldera donde también había mucho cultivo de uso ilícito para producción de cocaína. Me acuerdo que nos contaban la historia de la violencia y a mí me rompió la cabeza escuchar las mismas historias que mi abuelito me contaba en la voz de otras personas y ahí yo encontré como una pasión muy fuerte por la sociología rural, porque la sociología es una ciencia social que busca entender fenómenos sociales y a mi manera de verlo personalmente debe tener un compromiso social. Claro. La sociología latinoamericana siempre tiene una perspectiva política muy crítica y, y desde ahí yo empecé a viajar mucho por Colombia, tuve mi práctica en la frontera entre Colombia y Ecuador, mi práctica, yo también estudié administración, entonces la práctica de las dos carreras la tuve ahí. Y después me fui a hacer mi tesis en el Cauca, que es una zona hermosísima, súper diversa biológicamente, culturalmente, pero también con muchos conflictos del conflicto armado, mucha violencia. Y yo hice mi tesis de sociología sobre esa región para entender qué significa para las personas ser campesino en esa región. Qué bonito. Sí, esa fue mi tesis. Y después me fui para la región del Catatumbo, que es en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y yo para esa época escribía para un diario chileno que se llamaba Asuntos del Sur. Y bueno, hubo un artículo que yo hice que por cuestiones como administrativas no lo publicaron y yo sentía un compromiso muy grande porque ese artículo habían sido amigos con los que había trabajado en Nariño, campesinos que me habían dicho, hay una empresa privada que quiere cortar el caudal de un río para empezar a vender agua embotellada en un acueducto comunitario. Y yo dije, aparte, pues yo no soy ingeniera para medir el caudal, yo no soy abogada para hacer un litigio. Claro. Entonces yo dije, pues lo único que yo sé hacer es escribir. Y sentía como ese compromiso de contar la historia. Y ahí fue hace 10 años como nació Tres Colibrís. Con esa primera historia nació como un blog y ya de ahí empecé a moverme más por Colombia, por Latinoamérica y también llegué acá. Pero bueno, digamos que para comenzar, esa es la historia de cómo nace Tres Colis. Ajá, sí. Qué bonito, qué apasionante también el tema del Gracias. campo, el Ujú. tema de que sea algo heredado, que sea algo Sí, como más como de corazón, algo de sí, familia. Y bueno, con toda esta aventura, ¿cierto? Tú conociste un montón de personas, de ujú, gente que te ayudó en el camino.
¿Y en qué momento decides venirte para acá? Porque obviamente Ujú. cambiar la vida del campo, cambiar la vida cultural de Latinoamérica en general, Sí, porque como recorriste un montón, no solo de Colombia, cambiar eso tan cercano que tenemos sí, culturalmente hablando y venirse acá a esta sociedad que es totalmente diferente. No digo que sea una sociedad mala, ajá, pero es una sociedad muy alejada de nuestros patrones de comportamiento sí, social sobre todo. No sé, ¿cómo fue ese cambio? ¿Por qué sí. la decisión? Pues, digamos, yo siempre había querido hacer una maestría y siempre había querido estudiar por fuera. Y creo que también pasó en el momento adecuado. Yo me vine aquí con una beca que se llama Rotary Peace Fellowship. Me vine a hacer una maestría en paz y análisis de conflictos. Em, y creo que también pues fue un muy buen momento para mí porque yo venía muy cargada en términos de salud mental, de trabajar con comunidades. Creo que en Ah, qué Colombia, cansador, me imagino. sí, creo que en Colombia no hablamos lo suficiente del costo que tiene ser acompañante en zona de conflicto armado. Y bueno, yo extraño mucho Colombia, extraño mucho el trabajo con comunidades y durante una época de mi vida esa fue mi vocación. O sea, yo estaba completamente entregada a trabajar en donde me mandaran, en zonas muy complejas, y eso me daba mucho propósito. O sea, Ah, por supuesto. lugares a donde el Estado colombiano no llegaba y llegar tú en lomo de mula, es muy bonito porque las personas te reciben de brazos abiertos y yo creo que es de las sensaciones más bonitas y satisfactorias que yo tenía en mi vida. O sea, cuando, parce, tú llegas, para llegar a una comunidad tienes que montarte en un avión, en una canoa, después en una mula, que llegas que el cuerpo no te da y que te reciban tan agradecidos porque es que en serio el Estado no llega allá. Sí, son comunidades que están tan Sí, alejadas. sí, o más bien el Estado está tan alejado, Bueno, también. porque ellos no están alejados de nada. Ellos, o sea, es relativo, es una visión muy centralista, que en Colombia la tenemos un montón, que es como lo llamamos la Colombia profunda. Ah, Entonces es como, es profunda con relación a tu posición en Bogotá, pero pues ellos, para ellos Bogotá es profunda porque Bogotá está lejos. sí, depende de Entonces, dónde lo veas. sí, entonces creo que el problema es que Colombia es tan centralista que el Estado no les llega a ellos. Y bueno, creo que yo no tenía conciencia de lo importante que es cuidar la salud mental y creo que eso es algo que Australia me ha regalado y que yo le tengo mucha gratitud porque yo tenía muchas cosas que era importante para mí sanar y también como en serio nos cargamos mucho, mucho, mucho. Yo no lo quiero hacer sobre mí porque igual las personas sobrevivientes del conflicto armado en Colombia son muy resilientes, pero yo creo que también los acompañantes tenemos que aprender a cuidar de nuestra salud mental. Entonces, creo que en parte eso ha influido mucho para que yo me haya querido quedar acá. O sea, el estilo de vida que tengo acá me permite sanar cosas y me permite hacer cosas por Colombia que yo difícilmente podría hacer allá. O sea, Estando en como Colombia. el año pasado lanzamos un premio que se llama Acompañantes a Comunidades y invitábamos a las personas a hacer como unos ensayos sobre su trabajo. Eran para personas en Colombia que trabajan en zonas de conflicto armado y les pedíamos que contaran cómo qué trabajo hacen con comunidades y cómo destinarían el dinero. Eran como un poquito menos de $200 australianos, pero el requisito era que los utilizaran en salud mental y era para sensibilizar a los acompañantes en Colombia. Y la persona que ganó, Carol Brigitte, hizo una aplicación muy linda contando cómo ella en la Amazonía trabajaba con excombatientes y cómo la salud mental es muy importante. Entonces, creo que en este momento tiene sentido que yo esté acá y siga conectada con Con Colombia. Colombia, sí. Mira qué bonito. Oye, qué interesante eso, porque, bueno, el otro día te contaba que vi Ajá, un documental que está sí, en YouTube y escuchaba,
bueno, algunas de las chicas guerrilleras que Sí. estaban en ese tiempo, bueno, varias habían salido, era un documental bastante Ujú. de gente que estaba dentro y quería quedarse, gente que estuvo y salió y bueno, cada cual con sus decisiones. Ujú. No soy quien para juzgar Sí, sí. tampoco, pero todos hablaban de lo mismo, de la salud mental, de una u otra Sí. forma, de cómo las mismas chicas guerrilleras que si bien no tienen mucha información de lo que pasa afuera, es increíble pensar que ellas no saben de muchas cosas porque las captan desde más niñas. Y, y habían imágenes donde estaban bailando. Ujú. Y eso es parte de cuidar tu salud mental de alguna Sí. forma. O sea, viéndolo desde distintas aristas. Y también la gente que salió, que también estaba con tratamiento de salud mental, porque en el fondo llegaban a un mundo nuevo para ellas, que Ujú. para nosotros era un mundo común y corriente. Y es como salir de esta cápsula donde vivieron, no sé, 15 años y Ujú. llegar al mundo real es potente, es Sí, es fuerte fuerte. para ellos y para su familia. Sí, sí, es Entonces, qué fuerte. bonito lo que hacen como, no sé si es asociación o o es Era solo una fundación. fundación. Sí, Ya, qué bonito lo que hacen como fundación. gracias. Sí, eso me ha encantado. Gracias. Y bueno, te iba a hacer una pregunta. ¿Quién es Ana Prada hoy en día? Uf, esa siempre es Uy. una pregunta re difícil. Pero yo creo, y yo te contaba la vez pasada, yo creo Ajá. que una forma muy bonita de definirse a uno mismo es por las cosas que uno ama. Creo que es una forma muy práctica, como yo soy montaña, soy Colombia, soy mi familia, soy escalar, soy un montón de cosas, soy tres colibrís. Em, y también creo que igual que te lo contaba la vez pasada, creo que en este momento soy más corazón, y yo sé que suena como súper romántico. Pero no importa, que viva el cliché. Sí, que iba el cliché, pero sí, o sea, creo que la experiencia migratoria para alguien del sur global es una experiencia llena de humildad, o sea, como que te enseña mucho a ser más humilde y yo siento que mi cultura colombiana, nosotros tenemos como una cosa de usted no sabe quién soy yo muy arraigada, como yo no sé de dónde viene, pero como que nos gusta, no sé, sentirnos, no sé, como súper reconocidos, con todo el cariño a Colombia, y no estoy diciendo que todos los colombianos sentimos igual, pero sí siento que Un poco de ego sí, culturalmente cultural. tenemos un poco de ego y, y yo había llegado con mucho ego acá, pues porque venía con la maestría y no sé qué, y bueno, pues te encuentras con un montón de cosas, o sea, Te chocas con la retos, realidad sí, y del además, migrante. sí, además que en Queensland, pues acá tú te conviertes en persona de color, o Sí. sea, esa es una etiqueta que yo nunca antes había tenido. O Yo sea, en Latinoamérica era Ana, acá acá sí hay racismo, para que sí, sepan. No es sí, tan marcado, pero yo creo que es como un racismo un poco silencioso. sí, uff, sí, Sí. que te escuchan el acento, lo que sea, te infantilizan, te Mm. tratan de manera condescendiente. Entonces, no sé, cómo aprender a no tomarte eso personal, Personal, porque claro. en últimas eso no te define a ti, eso habla más de la otra persona, como el típico de cuando tú conversas con alguien y lo único que conocen de Colombia es Pablo Escobar, o sea, eso habla más del otro que de ti, o sea, Porque tú no fuiste capaz de investigar más si querías. O exacto, sea, la información está, tenemos un montón de medios gratuitos sí, o para, sea, si yo quiero saber de un país, voy, me meto en YouTube, tomo ChatGPT y pregunto. O sea, si estás sí, interesado, tú buscas. sí, La información exacto. está. O sea, eso en últimas termina hablando más del otro que de uno mismo. Y, y yo creo que las cosas que yo he conseguido acá han sido de puro corazón, o sea, de tener otra mentalidad. Aquí no lo logras con ego, sino con corazón y con garra. O sea, el trabajo que tengo, Con resiliencia. sí, también los amigos que tengo, terminar la maestría. Y también porque mi abuelito falleció cuando yo estaba acá. Yo no pude viajar a Colombia. Yo estaba en Sydney haciendo la práctica y yo no conocía a nadie en Sydney. Y fue muy duro. Fue levantarme el 31 de diciembre y comenzar el año nuevo sin mi abuelo, pues que era muy, muy cercano para mí.
Entonces, y pues yo me vine sola a este país. Entonces, son situaciones muy duras que uno tiene que sacar mucho corazón. O Y sea, coraje también. sí, o sea, Para levantarse el otro día. sí, pucha, yo lo que hacía, algo que me ayudó mucho fue no parar de escalar, o sea, con el corazón roto, la escalada hizo mucho por mí, o sea, yo en Sydney todos los días iba a hacer bouldering, así me doliera, así no pudiera hacer toda la hora entera de rutas, por concentrar Soltar, la liberar. mente, sí, y llorar, llorar muchísimo, y también los rituales comunitarios, con mis amigos de la maestría, le hicimos un entierro simbólico en North Stradbroke Island, entonces hicimos un círculo y fue muy bonito. O Cada uno sea, decía como que soltaban, ayuda a soltar también. sí, y, y llorar, y llorar. Yo creo que yo nunca había visto un lugar tan oscuro y de tanto dolor, porque era dolor, o sea, como ni siquiera era de anestesia, sino era de dolor. Yo sentí muchísimo dolor el primer semestre cuando él falleció. Era muy duro estudiar y ahí creo que fue el corazón. Fue puro, puro corazón para terminar la maestría. Y bueno, Qué duro. sí, pero bueno, y hoy estamos acá. Bueno, eso lo conversábamos en el capítulo pasado, que, era contarle a todos. ¿Lo vas a contar? Sí, necesito contarlo. Confesiones. Confesiones, ¿estamos grabando? Sí. Ay, es que, confesiones, hicimos este capítulo hace unas semanas, bueno, hace unos días Sí, atrás, sí. y se me ocurrió un café súper fancy, súper lindo. El lugar era genial, estaba Sí, muy bonito, teníamos lo plantitas recomendamos. atrás, recomendadísimo. Y después el audio estuvo horrible, o sea, se escuchaba todo. Intenté de arreglar el audio y no pude. Entonces estamos, esta es la segunda vez. La segunda es la vencida. Esperemos. Bueno, ahora estamos en el cómodo sillón de mi casa. Sí. Ah, no, pero Y está súper chévere. Esto sí. se ve como un estudio. Sí. Qué Sí. clase. Solo me faltó otro micrófono, pero bueno, Sí, la hasta tenemos pobreza. tinto ilimitado. Sí, tinto Sí, ilimitado. sí, sí. Pero bueno, o sea, volviendo al tema de las pérdidas acá, yo creo que es duro estar lejos de casa, tener la pérdida de un ser querido tan importante, de algún familiar, de alguien que tú quieras mucho, porque lo que conversábamos, de Ujú. que supongo que en Latinoamérica también, Sí. en toda Latinoamérica tenemos rituales de duelo. Y estar acompañándonos en un ritual de duelo es muy acogedor para el Ujú. corazón porque estás con tu familia, estás despidiendo a alguien importante, lloras, sueltas todo lo que tienes Sí. dentro y después el pasar y el caminar que sigue es mucho más cómodo, es mucho más liviano, pero estando acá es como te faltó eso, faltó esa compañía de los familiares, de tus hermanos, qué sé yo, de tus tíos, de Ujú. estar ahí Sí. del uno para el otro. Yo también he vivido 2 duelos acá Ish, ya pucha. y la verdad no ha sido tan fácil. Mm. Es complicado porque en el fondo como que estás en duelo y tienes que seguir trabajando, o sea, no te puedes dar Sí. ese día que es importante para ti, de estar con tu familia, de estar, o sea, a mí no me quedaba otra que ir a trabajar y Sí. me salía un ratito y lloraba porque necesitaba ir sacándolo de a poco y es difícil y es duro. Yo tengo la suerte de tener compañía Ujú. directa, que en este caso es Álvaro, Ujú. que es un buen compañero y es súper acogedor conmigo, entonces él como Él ya que... tiene un podcast entero. Pueden ir al segundo capítulo. Entonces como demasiado cariño Ujú. Sí. y estoy muy agradecida de tener eso. Pero no me Sí. imagino que es, porque ya es doloroso, o sea, estar Uf, sola, o sea, sí. de En su verdad la momento fue muy resiliencia que duro. tuviste y... Afortunadamente ya no estoy sola, pero en su Pero momento fue sí, duro. sí, qué difícil. Eso, bueno, esa es la parte difícil de emigrar. Yo creo que eso es lo más difícil de emigrar, saber que estás acá y no puedes Sí, ir, tomar un avión y estar en una hora. sí, O sea, no, eso es imposible. sí, Entonces es parte del desafío y también de un poco del riesgo que corremos estando sí, acá. Porque es un riesgo sí, que algo te puede total, pasar. total. Pero bueno, Ana, si te digo Colombia, ¿en qué Ajá. piensas? Ush.
en esperanza, en colores, en diversidad biocultural, o sea, un montón de cosas también en casa, en mi familia, ¿Te en gustaría tener una inspiración. casa en Colombia? Sí, sí, yo creo que me gustaría tener una finquita ya, el sueño colombiano, el Colombian Dream, tener una finca cafetera, sí, 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 una finca cafetera. pues no solo Ay, con no sabía que café, ese era el Colombian ese Dream. es el Colombian Dream, tener una finca con Ah, una buena vista, buenos cultivos, y sí, y un caballo. y bueno, no, eso no es mi Colombian Dream, pero sí un caballo para cuando venga Gisela. Llegó la patrona, téngale el caballo. Quiero mi caballo. Sí, Con un sombrero blanco. sí. Ok, súper específico. Sí, botas blancas, Sí. sombrero blanco, por favor. ¿Para el caballo o para ti? Para mí. Ok. Ok. Está bien. Creo que me pasé Sí. con eso. Oye, ya, volvamos a lo importante. ¿Cuál Sí. fue tu propósito del Ajá. viaje por Latinoamérica? Ush, qué bonita pregunta. Yo creo que habían dos propósitos muy grandes. El primero es que yo acababa de tener el trabajo de mis sueños. O sea, yo tenía 25 años y había trabajado para las Naciones Unidas, para la Organización de Alimento, la FAO, por sus siglas en Sí, sí, inglés. sí, sí, de cuál es la FAO. Entonces, para mí eso había sido como todo un sueño cumplido. Y cuando terminé ahí, por un lado, yo venía como con esa espinita de que mi tesis del pregrado de sociología no había sido más teórica que de trabajo en campo por varias cuestiones, por seguridad y por temas de dinero, del costo que me generaba pues ir a trabajar en campo. Y por otro lado, yo me acuerdo que uno de mis profesores del pregrado de sociología nos decía como, ustedes pueden leer todos los autores latinoamericanos que quieran, pero la sociología latinoamericana se entiende recorriendo Latinoamérica. Era para mi clase de pensamiento sociológico latinoamericano, primer semestre. Y yo me acuerdo que eso me quedó remarcado y siempre quería hacerme mi viaje de mochilera por Latinoamérica y ya para esa época Tres Colibris tenía un año, ya estaba un poquito más organizado, ya en esa época pues no era tan sólida la idea de Tres Colis, era un blog y con la excusa del viaje, unos amigos, Carolina Velasco, me ayudó a diseñar el logo de Tres Colis, que es el logo que tenemos todavía. Amigos me dieron ideas porque yo hasta esa época tenía solamente WordPress y no lo tenía pago, entonces me dieron muchas ideas y muy comunitario, o sea, muy entre parceros, como dándonos consejos de qué funcionaba para lanzar proyectos, así como nosotros cuando hablamos Ya, del podcast, sí. nos sentábamos en un centro comercial y bueno, sé que le funciona, entonces me dijeron, sáquele la página web, eh, y muchísimas personas me apoyaron. Cuando yo trabajaba en la FAO, me contactó un fotógrafo estadounidense que acaba de llegar de recorrer el camino de refugiados sirios hacia Alemania y hacia Grecia, y él ahora quería retratar el desplazamiento interno en Colombia, porque antes de la guerra de Ucrania, Colombia era el país con más desplazamiento interno en el mundo, o sea, más personas que por un conflicto se estaban moviendo. Entonces él quería retratar eso en Colombia. Duramos viajando una semana juntos, yo era su traductora y él hizo un fotoreportaje con personas que habían sido desplazadas y nos hicimos muy buenos amigos, Robert Pennington, y Robert me dio como clases gratuitas de fotografía. Ay, qué lindo. Él me explicaba, yo tengo una Nikon semiprofesional y con eso me enseñó. eh, También, bueno, yo no sé si es políticamente correcto mencionar exnovio, Sí, obvio. pero pues es igual. importante Sí, también da igual. como amigos, pues su papel siempre fue súper importante. Brian me dio como unas luces de cómo estructurar la propuesta del viaje como un problema de investigación. Él tiene, de hecho, en este momento está haciendo un doctorado y él tiene una experiencia muy fuerte en investigación. Y yo decía, yo quiero viajar de mochilera, pero, o sea, con todo el respeto a los que viajan haciendo malabares, porque no tengo nada en contra, me encontré un montón de ellos por el viaje,
pero pues yo quería darle un propósito al viaje. Claro. Entonces, él me ayudó mucho a estructurar el problema de investigación porque yo quería entender cómo los agricultores, porque es que siempre en Colombia el problema es la comercialización de los alimentos. O sea, el campesino produce, pero termina siendo el comercializador el que se lleva la mayor ganancia. Bueno, como sí, y es injusto, o sea, yo entiendo que la gasolina es un gasto alto y todo eso, pero pues es el campesino el que siempre asume el riesgo más grande, y más ahora con el cambio climático. Tú trabajas todo el año en tu cultivo y puede pasar que al final no te dé. O sea, todo lo que son frutales y café. O sea, lo peor es que no te da y el esfuerzo físico que hay detrás, que es un desgaste sí, grandísimo. No, es o sea, eso debería ser pagado el triple. Total. Y el esfuerzo es muy grande y sobre todo en Colombia siempre ha estado bueno, no siempre, pero en los últimos como 30 años, esa competencia entre lo rentable que es la hoja de coca para cocaína y otros cultivos. O sea, la hoja de coca es una planta muy resiliente, le echan pesticidas y ella se reinventa. Entonces lo que pasa es que cuando lanzan el glifosato o el pesticida desde el helicóptero o desde el aire, suele pasar que los suelos quedan vueltos una nada y tú ya no puedes cultivar nada, pero la hoja de coca es que es una planta muy fuerte, es una planta muy sagrada y muy fuerte, es ancestral. Lo que no es ancestral es que se use para cocaína, pero claro, ella tiene una sabiduría muy, muy fuerte, entonces es muy difícil pelearle a lo que te da producir café con lo que te da producir la hoja de coca. O sea, te da como 3 o 4 veces al año la cosecha, el café te da 1 o 2 veces al año, si tienes suerte, y tú lo tienes que negociar al precio del mercado, que puede que tú esperaste todo el año con tu cosecha de café, te salió muy bien, y cuando saliste a vender, los precios se desplomaron porque en Etiopía lo están haciendo más barato y te toca venderlo todo súper barato, por darte un ejemplo. Entonces, siempre ha sido muy duro como la agricultura en modelos capitalistas. Es que yo creo que el cultivo de alimentos, igual que la educación y la medicina, no deberían ser una mercancía, o sea, deberían transarse de otra manera. Sí, entonces la pregunta de investigación del viaje, que yo le puse el nombre de Custodios de Esperanza, porque los guardianes de semillas, creo que era en Ecuador y en Colombia, que la gente que se dedica a conservar semillas nativas se llaman a sí mismos como custodios. Entonces, por eso el proyecto, el viaje terminó teniendo un nombre de proyecto y era Custodios de Esperanza. Y ahí yo tenía como 3 propósitos. El primero era entender qué prácticas le funcionan a los que lo están haciendo bien de manera comunitaria en la producción, qué prácticas les funcionan en la transformación y en la comercialización. Entonces, era moverme por toda Latinoamérica preguntándole a la gente qué le estaba funcionando para aprender. Sí, no, yo lo disfruté porque en últimas, pues terminé visitando un montón de lugares, universidades, centros de formación, fincas agroecológicas indígenas, campesinas, campesinos, lo que llaman neorurales, bueno, un montón de cosas. Y bueno, aprendí un montón. Y de ahí fue que también cuando yo volví acá, después de estar como un año viajando por 10 países, Tres Colibrí se fortaleció un montón. Claro. Y ya teníamos conocimiento que no era desde la academia, sino desde la práctica y de conversar con la gente. Y de ahí era que trabajábamos. Entonces así fue como nació el propósito del viaje como tal. Ay, qué bonito, qué bonito. Y qué importante también es estar cerca de la gente. O sea, bueno, en sí, cuando ya tú te comunicas de tú a tú, cambia un montón. O sea, la diferencia de información que vas a encontrar, que más que llamando por teléfono, haciendo una encuesta ciudadana, que hacen, al final eso hacen los gobiernos, y nunca es claro, y es muy diferente a que tú vayas y sepas de antemano qué está pasando. Cómo están viviendo, cuáles son las condiciones. El tema de la salud mental también que hablábamos. O sea, hay un montón de factores que afectan el vivir de una persona o de una comunidad. Sí, además que nuestra región tiene un montón de saberes tradicionales, o sea, como la agricultura global
sobre todo con la influencia de Estados Unidos, está pensada para generar ingresos. Entonces, tú ves unos sistemas alimentarios que no alimentan, o sea, hay muchísimas enfermedades, hasta los problemas de fertilidad de las personas están súper relacionados con la comida, porque le ponen tanto químico. O sea, para que dure. O sea, imagínate una manzana te puede durar, no sé, 2 semanas en el refrigerador y afuera te puede durar igual. Una semana y algo, y una manzana realmente orgánica no te dura 3 días. Sí, o sea, es que sí, los sistemas agroalimentarios latinoamericanos tienen mucha experiencia ancestral, porque es que en últimas el tema alimentario y la hambruna no es un tema de tecnología, es un tema político, porque la comida se produce, pero no se está distribuyendo como debería. Es un negocio. Sí. Es un negocio. Oye, y bueno, con todo este aprendizaje de este viaje tan bonito también, sí. ¿Cómo nació el proceso creativo de crear un libro? Sí. Porque, o lo tenías pensado de siempre, como escribías este blog. Cuéntame, porque en el fondo, o sea, disculpa, en el fondo tú me decías que es un libro de poemas o es un libro como reflexivo. Pues un poquito de las dos, o sea, como que yo nunca comencé, y creo que no lo hubiera disfrutado tanto si hubiera hecho como voy a escribir un libro, sino fue algo como que fue pasando, porque yo creo que, no sé, creo que las personas tienen su arte, hay personas que son buenas para la escultura, se les da la pintura, a mí me gusta mucho escribir y siempre ha sido algo que me ha gustado un montón, y creo que para elaborar emociones complejas a mí me gusta mucho escribir. Entonces, pues yo soy como la pareja que es súper romántica, en la cartica. Me gusta mucho, lo disfruto un montón. Entonces, sobre todo cuando yo estaba en zonas de conflicto armado en Colombia, a mí me ayuda un montón escribir, como para tramitar eso, porque es muy complejo emocionalmente, como conectarte tanto con alguien y después tener que irte, y la impotencia de decir, yo no puedo prometer nada y no puedo hacer mucho, yo no puedo hacer política pública, lo único que puedo hacer es hacer sentir a las personas escuchadas, que igual eso no es poca cosa. O sea, en un país de conflicto armado, que tú le digas a alguien que ha sido pasado por encima por el Estado, que tú le hagas sentir que su voz vale, es una vaina muy revolucionaria. Y entonces yo escribí, por ejemplo, hay poemas que ahorita te puedo compartir uno. Por favor. Y los escribí como en los lugares en los que yo me quedaba, en zonas de conflicto armado, y contando cómo me sentía, y eso me ayudaba mucho para tramitar las emociones, pero también en general de los viajes. Yo la vez pasada te contaba que estaba viajando por Nueva York y caminando por Harlem, y después intentando cruzarme todo el Central Park caminando, que es enorme, o sea, nunca pasó. Y no lo cruzaste entero. No, es una vaina muy grande, marica. Entonces, yo ahí caminando empezaba a reflexionar sobre mi identidad, porque yo decía, pucha, aquí tenemos a los afroestadounidenses y a la gente de la upper class, de la clase alta, y súper pegaditos, pero son realidades muy distintas. Y empecé a reflexionar sobre mi propia identidad y a escribir un poema. Y así, y con el tiempo me di cuenta, pues, de que tenía poemas bonitos, que me gustaban y me movían un montón. Y también ya cuando le empecé a poner más forma al asunto, pues el movimiento nadaísta, que es un movimiento literario colombiano que busca ser como súper anárquico, sin seguir normas, un lenguaje muy cotidiano, me gustaba mucho, porque a veces hay una literatura que es toda pomposa, que usan unas palabras súper rebuscadas, que esperan que tú seas un erudito para entender, y yo decía, eso está buscando en la RAE qué significa. Sí, y yo siento que eso también es una postura política. Cuando tú escribes algo complejo, que tú esperas que solo una parte de la población entienda, eso es una postura política. Claro, por supuesto. Y yo pensaba como, yo quiero algo primero que sea esperanzador,
porque los campesinos de Colombia a mí me dan mucha esperanza porque son muy resilientes. Algo que sea legible, algo que Sí. sea fácil de absorber Exacto. y entender y que te genere también esta sensación de wow. Sí, y son corticos también, como que te inciten a la lectura también. Exacto. Y lo que yo te decía la vez pasada, como en lugar de esos libros que pueden ser largos y te los puedes leer de corrido, pero no te mueven tanto, a mí me gustaba mucho el reto de escribir algo cortico porque tú lo lees y te deja pensando y te esa mueve. Reflexión que dices, ya, estoy en esto, me gustaría hacer esto, o Sí. que te da para saber qué está pasando en otro lado con algo tan cortito. Sí, entonces te voy a leer. Por favor, léeme uno. Mercedes. Antes de leértelo, un poquito de contexto. Ese es un lugar en el norte de Colombia donde han tenido presencia de todos los actores del conflicto armado, o sea, paramilitares, guerrilla, y las personas han vivido unas historias muy difíciles y bueno, igual así eran muy resilientes. Entonces, un día después de estar con la comunidad en la noche, yo escribí En la frontera, Las Mercedes, 2015, en el año en que nació Tres Colis. Dice, en la frontera encuentras el amor en los pequeños detalles, en el río que fluye caudaloso, en los frutos que alimentan la vida, en la sonrisa de un niño que sueña con un país sin guerra, en la mujer que no le tiembla la voz al decir que ya no tiene miedo, en el padre que lucha para darle lo mejor a su familia, en la generosidad que encuentras detrás de la montaña de los olvidados y los sin nombre. Existen mil y una formas de amor, y el amor está en todas partes y florece en los pequeños detalles. Qué bonito. Gracias. Me gusta eso de el amor está en todas partes y florece de los pequeños detalles. Gracias. Sí. Están los gatitos de arriba. Los gatos. No sé si se deben escuchar. Sí. Yo vivo en un primer piso y arriba viven unos gatos revoltosísimos que corren como locos. Oye, Ana, ¿y cuándo vamos a tener este libro ya disponible? Sí, bueno, el libro lo vamos a lanzar en junio de este año a través de la página de Tres Colis. Estamos todavía pensando en las plataformas para que sean lo más fáciles, pero sí, el 7 de junio de acá, 7 de junio de Colombia o de Latinoamérica, 8 de junio de Australia va a estar disponible. Ya. Sí. Ya me parece excelente para que estemos atentos al libro de Ana. Y te quiero hacer una última pregunta. En la vida, ¿qué te inspira a ti? Uf, qué buena pregunta. Sí. Yo creo que Colombia me inspira un montón. O sea, las historias de nuestro país, la resiliencia, que Colombia es un país muy mágico. O sea, el realismo mágico tenía que nacer en Colombia, porque nosotros no necesitamos ficción. O sea, cuando tú vayas a Colombia vas a entender a qué me refiero. Sí, o sea, nuestra realidad es mágica. Como tenemos tanta diversidad cultural y biológica, o sea, tú te puedes mover 45 minutos y pasas de un desierto a un páramo súper frío con hielo, o sea, es una cosa loca. Somos el segundo país más mega biodiverso en el mundo y el primero es Brasil, que Brasil es mucho más grande. Entonces, yo creo que es único, o sea, la forma como los colombianos conectamos con lo geográfico es único. Yo creo que yo diría que eso es algo muy colombiano. Y yo me acuerdo que cuando yo le preguntaba a las personas en el Cauca, en el macizo colombiano, ¿quién es usted? Me decían, yo soy río y montañas. Entonces... De ahí viene el término, yo soy páramo, yo soy río, yo soy montaña. Sí. Sí, o sea, personalmente, yo como chilena, Chile es hermoso, me encanta mi país, geográficamente hablando, pero claro, o sea, no tengo esa conexión tan profunda de sentirme, yo soy río, o sea, como lo encuentro súper lindo. Sí, gracias. Sí, creo que eso me inspira mucho. Creo que Colombia me inspira un montón. Es compleja, tenemos contradicciones, pero bueno, realismo mágico. Realismo mágico, me gusta.
Oye, estoy muy agradecida de esta entrevista, Ana. Gracias por venir por segunda vez. Gracias por invitarme por segunda vez. Gracias por tu paciencia. Y nada, vamos a estar atentos a tu libro. Yo igual voy a estar publicando en mis redes sociales. Ay, gracias, ahí, sí. dando avisos de que se viene el libro de Ana y espero puedan comprarlo, leerlo y colaborar con Tres Colibríes, con esta fundación también que hace cosas maravillosas por el campesinado más que nada colombiano. Pues intentamos, por Claro, promover la para seguridad promover y la soberanía. Sí, Soberanía. me gusta. Así que gracias por estar en un nuevo capítulo de Amiga, yo también. Vayan a Colombia. Uy, sí, por favor. Coman arepas, cafecito. Ay, gracias, amiguita. Sos un sol.